Ahí estamos. Ahí está grabando. Bueno, buenas noches a todos. Clase del día de hoy, licencias ordinarias y licencias extraordinarias. Va a estar a cargo de Ayelén. Bueno, en el campus ya les fui adelantando cuáles son los artículos de la Ley de Contrato de Trabajo que las enmarcan. Digamos que están el marco normativo, que es la Ley de Contrato de Trabajo. Y como, bueno, Ayelén nos va a contar un poquito hoy, digamos, cómo se van, en qué consisten y cómo se van estructurando, digamos, una parte importante tiene que ver, digamos, con el marco básico que, digamos, genera la Ley de Contrato de Trabajo y la ampliación que se hace normalmente a través de las convenciones colectivas de trabajo e incluso algunas condiciones que se, digamos, pautan de manera individual. Hay varios ejemplos, así que en la medida que Ayelén vaya trabajando el tema, entre Alberto, Romina y yo iremos dando un poquito algún ejemplo, como para que ustedes más o menos entren en situación con respecto a casos habituales que pueden llegar a suceder en lo que es el tema de licencias. Así que bueno, Ayelén, todo tuyo. Bueno, buenas noches a todos. Y sí, como dijo Enzo, vamos a hablar de las licencias, más que nada de las que están pautadas en la Ley de Contrato de Trabajo. Las pueden ver en el título 5, a partir del artículo 150 en adelante. Vamos a hablar de lo que son las licencias ordinarias y las licencias especiales. Vamos a ver cuál es la diferencia entre ellas y cuáles son cada una de ellas, y en caso de tener algún requisito o en caso de tener el periodo que les corresponde. Para empezar vamos a saber qué es lo que es una licencia, cuál es el concepto de licencia. Una licencia es un derecho, es un permiso legal que tiene la persona que trabaja para suspender su labor actual por un tiempo determinado. Este es un permiso que está reglamentado y es un permiso que no se le puede negar al trabajador. Vamos a empezar con la licencia ordinaria, comúnmente conocido como vacaciones, que esta licencia ordinaria es un periodo mínimo y continuado de descanso anual remunerado, cuyos plazos van variando según la antigüedad del trabajador en su puesto o en la actividad que desempeñe. Es importante saber que para tener vacaciones no se necesita un mínimo de antigüedad en el ejercicio. Sí, lo que se tiene es que según la antigüedad varía el plazo de vacaciones que le corresponden a la persona. Comúnmente se habla de 14 días corridos si la antigüedad en el ejercicio es menor a 5 años, de 21 días corridos si esa antigüedad va entre los 5 y los 10 años, de 28 días corridos si la persona tiene una antigüedad que va entre los 10 y los 25 años, en los 20 años, y si la antigüedad supera los 20 años, a la persona le corresponden 35 días de corrido de vacaciones. Si bien la ley dice que son días de corridos, en la mayoría, en muchos trabajos, permiten que las personas se tomen las semanas por separado, aunque es común ver que en casos sí te obliguen a tomártelas lo que te corresponde todo de corrido. Lo que hablamos de la antigüedad, para poder medir estos años, se cuenta la antigüedad que la persona tenga en su trabajo hasta el 31 de diciembre del año en que corresponden esas vacaciones. Para poder gozarlas, tiene que haber prestado servicios durante la mitad, como mínimo, de los días hábiles del año respectivo que está comprendido en esas vacaciones. Es decir, si trabajó la mitad de los días hábiles de ese año, a esa persona ya le corresponden los 14 días de vacaciones. En caso de que no se cumpla con este periodo, no se llegue a trabajar toda esa mitad de los días hábiles del año, a la persona le corresponde un día de vacaciones por cada 20 días trabajados. Por esto es que decimos que no se tiene que tener una antigüedad anual mínima para poder tener vacaciones. Esto más o menos es como lo básico de las ordinarias,
y lo que tienen las vacaciones es que siempre comienzan un día lunes, o en el caso de que el lunes sea feriado, comienzan al día siguiente, el día martes. O en el caso de que de que la persona no tenga una semana laboral de lunes a viernes, sino que tenga otro régimen de días de trabajo, las vacaciones comienzan al día siguiente en que finaliza su descanso semanal del trabajo. ¿Hasta acá todo bien? Sí, hay una pregunta típica. Hay varias preguntas, ¿no? Para ir llevando ejemplos que pasan en lo cotidiano. Dentro de lo que es la licencia por vacaciones, a nosotros lo que más nos interesa, independientemente de la descripción que acaba de hacer perfectamente ayer y de situaciones particulares que se dan, es, digamos, cómo se va interactuando dentro de lo que es el proceso. Hay varias situaciones que se han dado, sobre todo, digamos, en el transcurso de la pandemia, donde muchos empleadores se dieron cuenta de que había muchos periodos de vacaciones que no habían sido otorgados, entonces lo que hacían era tratar de conciliar esos periodos viejos de vacaciones con la pandemia para, evidentemente, digamos, no incurrir en mayores costos laborales. Entonces, lo primero y fundamental que tienen que entender, digamos, es que hay un procedimiento y que ese procedimiento está basado, digamos, sobre la ley de contrato del trabajo. No recuerdo exactamente el artículo ahora, quizá vos, Alberto, tengas mejor memoria que yo, ¿sí? Pero hay una notificación previa, ¿sí? Esa notificación previa, ¿sí?, implica, digamos, la concesión de las vacaciones, ¿sí?, que termina siendo, digamos, si bien la ley de contrato de trabajo, digamos, impone algunas condiciones, como que una vez cada 3 años al menos debería tomarse el trabajador las vacaciones en el periodo de verano, ¿sí? En realidad las vacaciones terminan siendo, digamos, un consenso. O sea, se trata de consensuar ese periodo vacacional, cómo se va a consumir dentro del periodo que le corresponde. Entonces, y eso también depende mucho de la actividad, porque generalmente, según la ley de contrato de trabajo, las vacaciones deben de ser otorgadas a partir del 1 de octubre y hasta el 30 de abril. Pero hay algunas actividades en particulares, con previa autorización de la autoridad de aplicación, que permiten que los trabajadores se las tomen en el periodo que está correspondido entre el 30 de abril y el 1 de octubre, mientras que otras actividades no pueden. pero lo fundamental que quería subrayar era la notificación previa. Dentro de lo que son los procedimientos de administración de personal, solemos ser muy desprolijos en este sentido, ¿sí? Y llevar un correcto control, digamos, de la concurrencia de vacaciones, digamos, de la asignación de las vacaciones, es uno de los grandes temas que debemos tener bien controlado dentro del área de administración de personal. El momento en que se otorgan, el momento que importantísimo, como dijo Yeleni, a partir del 1 de octubre uno tiene que tener prevista la notificación, y una vez que está la notificación, la recepción de la misma y obviamente la carga en el respectivo sistema. Esto es un punto fundamental, digamos, a tener en cuenta. Primero, para un correcto control, y segundo, digamos, para una correcta liquidación de sueldo. Ya que la licencia por vacaciones se paga antes de salir. Normalmente no van a coincidir, generalmente, en muchas ocasiones, no necesariamente van a coincidir con el periodo de liquidación. Entonces, es un punto muy importante a tener en cuenta. Yo les quiero hacer ahora una pregunta, obviamente Yelén no la va a contestar, ni Romina ni Alberto, pero recién Yelén estaba comentando que las vacaciones se toman a partir del primer día hábil de la semana, es decir, un lunes, y se reintegran, digamos, fracciones de 7 días, ¿sí?, a la semana siguiente. ¿Qué creen ustedes que pasaría si una persona en el uso de su periodo de licencia de vacaciones se enferma, tiene una enfermedad inculpable? ¿Alguno me puede responder qué sucede? Se suspende la vacación en ese caso. Muy bien, Navani. Tendrías que haber demorado un poco más en contestar. Te quería poner un poco de suspenso. Un poco de suspenso en la pregunta. Muy bien, correcto. ¿Sí? Las vacaciones se suspenden. Un punto muy importante a tenerlo en cuenta, porque es una pregunta habitual y que suele suceder bastante a menudo respecto a lo que es el periodo de otorgamiento de las licencias por vacaciones.
Un puntito más, digamos, como para reforzar ahí el concepto, tiene que ver, digamos, con algo que bien decía Yelén, que bueno, que depende de las actividades, el convenio colectivo, por eso volvemos a reforzar el concepto, digamos, de analizar los convenios colectivos de trabajo. O sea, cuando yo me siento en la administración de personal y es mi primer día de laburo, no puedo no saber, no haber leído el convenio colectivo de trabajo y analizarlo en profundidad. También hay otros marcos que tienen, además de la ley de contrato de trabajo, ustedes saben que hay una ley de, digamos, una serie de modificaciones, la ley de contrato de trabajo en lo que respecta a pymes. Las pymes también tienen una serie de particularidades, vamos a repasarlo puntual, pero tienen una serie de particularidades que también revisten al otorgamiento de las vacaciones. Voy a dejar como sentado para que lo tengan en cuenta por el marco normativo que a veces no es tenido en cuenta y que, digamos, está vigente. Bueno, no molesto más, che. Bueno, básicamente esos son los puntos clave de las licencias ordinarias de las vacaciones. Si en el periodo que le corresponde por la antigüedad en el ejercicio deben de ser notificadas por escrito, como comentaba Enzo, tanto el pedido de la fecha de vacaciones como la confirmación del empleador de que esas vacaciones están dadas. Ambas cosas tienen que ser notificadas por escrito e informar también la fecha de reintegro post vacaciones al trabajador. Como dijimos, bueno, empieza el primer día hábil o el primer día después del descanso laboral del trabajador, y es algo que le corresponde al mismo por el pleno ejercicio de su labor. A diferencia de las licencias especiales, que las licencias especiales tiene que ocurrir un hecho puntual para que las mismas sean otorgadas. Como por ejemplo, ¿quién me habla? Romy, Romy, ahí está. agrego algo chiquitito que es Sí, obvio. un detalle, pero está bueno, sobre todo con esto que les decíamos de los convenios colectivos y las actividades y demás. Siempre, a ver, porque siempre está la confusión, la pregunta según el tipo de actividad. Bueno, según la ley de contrato de trabajo, los días de vacaciones son días corridos, ¿sí? Arrancan un lunes o siendo un feriado el día después a un domingo, y en el caso de que el día lunes sea feriado, la persona se reincorpora un día después. Esto es en la mayoría de las actividades, sobre todo del mercado privado. Pero el Estado, los días de vacaciones son días hábiles, es decir, se cuentan de lunes a viernes. Por ejemplo, si una persona trabaja en ámbito estatal, sea el puesto que sea, médico, enfermero, secretaria, abogado, lo que fuese, administrativo cualquiera, tiene 14 días de vacaciones. Bueno, esos 14 días de vacaciones corren de un lunes a un viernes. Los sábados y domingos no se cuentan, ¿sí? Entonces, a diferencia de la actividad privada, en la actividad privada, el trabajador que tiene 14 días de vacaciones son 2 semanas corridas, si es que se las toman corrida o le permiten en el lugar de trabajo tomar las corridas o separado, y en cambio el Estado son 3 semanas, ¿sí? Si se cuentan de lunes a viernes, al ser hábiles, esa es la diferencia entre el Estado o algunas actividades, pero contadas con los dedos de la mano, a diferencia con el mercado privado. Y siempre empiezan un lunes a un domingo, con la característica de los feriados. Gracias, Aye. Por eso que es tan importante, si bien la ley de contrato de trabajo es la regla general, es tan importante, como decía tanto Enzo como Romina, puntuarse en la actividad de la cual se está hablando. Porque estas son normas genéricas a las que la mayoría de las actividades se adaptan, pero cada una de ellas tiene sus particularidades y obviamente en todas corre la ley más favorable para el trabajador. Entonces hay que aplicarse al convenio colectivo de trabajo y hay que resguardarse por lo que el convenio colectivo de trabajo diga, que seguramente abarque lo que dice la ley de contrato de trabajo, pero es más puntual
y generalmente, como dije antes, suele ser más favorable para el trabajador de esa actividad. Después vamos a pasar a lo que son las licencias especiales, que como les comenté antes, tiene que ocurrir un hecho puntual para que las mismas entren en vigencia. No es como las vacaciones que le corresponden por la plena labor de su ejercicio. Las licencias especiales que podemos ver en la ley de contrato de trabajo son el nacimiento de un hijo, que hay que notificarlo al empleador, y son 2 días corridos. Matrimonio, también se notifica, 10 días de corrido. Todas tienen que ser notificadas para que puedan entrar en vigencia, y notificadas por una autoridad que respalde lo que uno está firmando. Como por ejemplo, en el nacimiento, el certificado de nacimiento, en el matrimonio, el de matrimonio, y así con las demás. Después, otra licencia especial resguardada es la del fallecimiento del cónyuge, de hijo o padres, que ahí se le da 3 días de corrido al trabajador. Fallecimiento del hermano, que le corresponde 1 día, y la licencia que seguramente hayan usado, porque en estos casos es la única que yo he usado, es la de examen, que es examen universitario o de enseñanza media, que son 2 días de corrido por examen y son máximo 10 al año calendario, que le corresponden al trabajador. Más que nada, hay muchos convenios colectivos de trabajo que les permiten al trabajador tener más días de examen al año, según obviamente la actividad y según la circunstancia. Estos certificados de examen tienen que ser avalados por entidades educativas que estén reguladas por lo que es la educación o nacional o provincial de donde se están desempeñando. Y se abonan de igual forma que la ordinaria en el caso de presentar los certificados correspondientes. Estas básicamente son las licencias especiales que están reguladas en la ley de contrato de trabajo, adicionalmente de la licencia por maternidad, que esa vamos a hablar más tarde porque es bastante más abarcativa. Y una cosa que quiero dejar en claro de lo anterior es que las vacaciones no son compensables en dinero. Una persona no puede decir, no me las tomo y a cambio dame X cantidad de plata. No, no se puede hacer eso por la ley. Y a todos los trabajadores, independientemente del contrato que tengan, le corresponden las vacaciones. Por ejemplo, ¿qué quiero decir con esto? Al trabajar por tiempo indeterminado, le corresponden las que hablamos anteriormente. Según la antigüedad, le corresponde ese plazo. A los que son trabajadores de temporada, por ejemplo, las vacaciones le corresponden al concluir el ciclo de trabajo que tuvieron durante la temporada, con la extensión que tengan según su antigüedad, que es la misma que la anterior. Por ejemplo, si tienen menos de 5 años de antigüedad, le van a corresponder 14 días. Si tienen entre 5 y 10, le van a corresponder 21 días. Y así sucesivamente según la antigüedad que le corresponda. Esas son las normativas básicas de las licencias especiales regladas en estos artículos de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Sobre esta les quedó alguna duda, consulta? ¿Ustedes, chicos, algo que agregar? Yo sí tengo una consulta. En el caso de la licencia de matrimonio, ¿se lo tiene que tomar luego de que se casa o cómo es? ¿Se puede tomar después? Sí, se le toma presentado el certificado en la fecha de matrimonio. A partir de la fecha le corresponden los 10 días de corrido. Ok. Perdón, voy a hacer un complemento. ¿Me escuchan ahora? Sí. Sí. Primero, quiero terminar de ubicar un poco para que sea más entendible el porqué de la materia nuestra, que en realidad no es derecho del trabajo, porque estamos haciendo todo un análisis del instituto de licencia que pertenece al derecho laboral. Pero, por supuesto, que para tener una gestión administrativa de la licencia y tomar decisiones, vamos a tener en cuenta el marco legal, en la cual muy bien Ayelén lo está marcando, pero también tenemos que tener en cuenta varios aspectos que ahí sí depende de la gestión profesional nuestra, ya sea como consultor o a nivel de la conducción del área y tomando decisiones. Eso es lo primero que tenemos que pensar en este momento con respecto a este tema
y lo que es el objetivo de nuestra materia. Primero, que tenemos que tener bien definida cuál es la política de la empresa. Y ahí tiene que estar en cuenta todo lo que es legal y aquello que puedo hacer voluntario, aquello que está obligado por la ley que no puedo evitar y aquello que sí que yo puedo dar. Por ejemplo, como un beneficio. Ahí se habló mucho de algunos temas y quiero hacer puntualizar sobre dos. La licencia por examen y la licencia por matrimonio. La pregunta de la compañera que dice, ¿cuándo? Bueno, en realidad pide la licencia para tal fecha y es la fecha que se casa. Si me dice que la de civil o el religioso, si una es primero y otra después, que pida la fecha. Mete el comprobante. Ahí tengo que tener cierta flexibilidad. También es muy común que pidan una licencia varios días antes para preparar para el traje de novia o por otro tipo de situaciones vituallas que puede haber para armar el evento, etcétera, etcétera. Ahí directamente tiene que estar bien claro el conocimiento del marco legal y ahí se le puede otorgar más días. Y ahí vemos cómo corresponde. Cuidado, si le corresponde 10 días y yo le doy 20, antes o después, esos antes o después en la liquidación del sueldo y en el control de la asistencia, tienen que ser licencias con goce de sueldo, sin goce de sueldo, depende de la política de la empresa. Segundo aspecto, por lo normal, siempre aquel que se casa, que comete ese error, directamente se le da la posibilidad de tener la licencia complementaria con goce. No hay licencia por divorcio, así que eso hay que tenerlo. Y encima vienen felices, ¿viste? Después vienen felices, por eso. Eso por un lado. Así que ahí tiene esta flexibilidad y acá entra otras licencias que no se dice, que se habla de licencias voluntarias, que es concretamente esas licencias que arma la empresa para situaciones especiales. Mire, tengo que ir al cumpleaños de mi hija, que está viviendo en Córdoba, y pido 2 días. Bueno, correcto. Si es política de la empresa, se le da con goce de sueldo o sin goce de sueldo, pero no es un ausente de incumplimiento, etcétera, etcétera. El otro tema es la licencia por examen. Si en realidad tiene que estar en el marco legal que dice concretamente que la licencia por examen se cumple en determinadas condiciones, es un derecho que tiene el trabajador. Pero cuidado, aparte de la ley, también tengo que tener las normas internas de cómo llevar adelante ese beneficio que tiene el trabajador, ese derecho que tiene el trabajador. Y ahí tiene que estar en el reglamento de personal o en la parte de control de la asistencia y puntualidad, licencias, enfermedad, etcétera, bien definido. Y lo que nosotros decimos siempre cuando trabajamos sobre ese tema, a nivel de consultoría, a nivel de gestión, es que tiene que establecerse que los pedidos de la licencia por examen tienen que ser presentados por nota X tiempo antes. Por ejemplo, 48 horas antes, 3 días hábiles antes. ¿Por qué? Porque no puede llegar al trabajador el día que faltó y al día siguiente traer el certificado. Se dio examen en la cátedra de la UBA y acá está el certificado. Señores, ustedes tienen el derecho, pero también la empresa, el empleador, tiene otro artículo de como derecho de la ley de contrato de trabajo que dice que el empleador tiene la facultad de planificar la producción, los servicios, etcétera, etcétera. Muy bien, si la persona no puede venir, yo la tengo que cubrir o modificar la línea de producción. Así que en ese sentido tiene que presentar la nota. No la presentó previamente, por más que me traiga el certificado, es un derecho, pero legalmente no le corresponde. Entonces, ahí tenemos que ver cómo manejamos nosotros ese tema. Lo agrego porque es muy común a veces, o por ahí avisa el mismo día,
y nadie tiene examen sobre la fecha, es muy difícil. Dice, no, deme el nombre del profesor que después lo vamos a contactar. Eso por un lado. El otro largo una preguntita, antes de pasar a complementar con la licencia por maternidad, como dijo Ayelén, es para todos los trabajadores. Muy bien. Dos aspectos que tenemos que tener bien claro. Un poco cuando es el pago, la forma de determinar el pago y el pedido de licencia. Y ahí son, yo diría, una distinción de tres momentos distintos. Lo que dijo Ayelén muy bien, y ahí yo agrego lo siguiente. No es lo mismo cuando ingresa, cuando la persona está trabajando y tiene el derecho de esas vacaciones año tras año, y cuando sale por desvinculación, por renuncia, por despido, por fallecimiento, por cualquier tema. Fíjense que Ayelén muy bien explicó que los días de licencia que tiene el derecho el trabajador son periodos. 7 días, 14 días, 21 días, y si no, cuando no tiene el tiempo trabajado, como dice la ley, le corresponde uno cada 20, pero son periodos, no hay fracción, no son 7 días, 8, no, son 7 o son 8, eso es de acuerdo a la ley. Segunda aclaración con respecto a la liquidación. Cuando hay desvinculación, por cualquiera de los motivos, la ley dice expresamente que el trabajador tiene el derecho de recibir la asignación el pago como una indemnización por vacaciones no gozadas. Quiere decir que en vez de ser un periodo, es una indemnización. Si acá estuviésemos en el aula, en clase, haríamos un ejercicio con la forma y la fórmula de liquidación. Si es mensualizado, podemos decir el sueldo sobre 25 por la cantidad de días, 14 o 21. Pero si la persona se desvincula el día 1 de octubre, ahí se hace la proporcionalidad del tiempo trabajado. Ese es el artículo que dice la ley. Y pasa a ser, no, es un concepto no remunerativo. Por lo tanto, no tiene aportes ni contribuciones. Esa es la aclaración. Y esto lo recalco porque es tarea más nuestra que de los abogados, porque los contadores cuando hacen la parte de auditorías, la parte de pericias contables, se equivocan y hacen las liquidaciones para el demonio. Y este es uno de los errores. El otro tema, y largo la pregunta, y Ayelén muy bien dijo que es para todos los trabajadores. Yo le hago una pregunta a ver quién me puede contestar. Menos Enzo, porque ya nos peleamos muchas veces sobre el tema. Un trabajador que tiene 17 años, ¿puede trabajar? Sí. Más de 16 puede trabajar. Entró el día 1 de febrero y tiene vacaciones. ¿Cuántos días le corresponde? A todos, ¿sí? Agustín, Ignacio. ¿Están chidos o pusieron el cartelito nomás? Ay, no sé si se Están buscando. 13 días. No busquen el texto de la ley. Sí, búsquenlo si quieren. Sí, Damaris. No me dejes con la intriga, decime lo que estás pensando. 13 No, días. creo que me ande mal. Sí, yo dije 13 días porque lo calculé distinto, pero no, ahí están poniendo en el chat un día cada 20, que sería eso. Porque al entrar el 1 de febrero, Y trabajó más de la mitad. pero no es por año, no es desde el 1 de enero al 31 de diciembre que se cuenta, que se computa.
No, no me acuerdo. Cuando ingresa, no. Cuando ingresas, ahí está. Cuando ingresa todo trabajador, por eso que yo hice la diferenciación. Parte A, cuando ingresa. Parte B, mes a mes, perdón, año tras año. Ahí sabemos si tiene o no. Y tercero, cuando se desvincula por distintos motivos. Entonces, vemos que en un caso son periodos, son días, y en otro caso es plata, pesos. En este caso, vuelvo a decir, ingresó el 1 de febrero, menor de edad, tiene 17 años, y tiene la licencia que gozar. No, sí, está bien, es verdad, son 15 días, los 14 días corridos tiene. Gracias, Damaris, pero después te voy a dar la respuesta. Ahí te traicionó un poco el subconsciente. Sí, igualmente está bien lo que acá Ignacio pone de que para el conteo de los días que le corresponden al trabajador sean proporcionales, o sea, por año trabajado es un día de vacación cada 20 trabajados. Es cierto lo que pone Ignacio también. No, perdón. No, eso es si tiene menos de la mitad del año trabajado. Pero si ingresó en 1 de febrero, le corresponde completo. Vuelvo a tocar el tema porque esto siempre es pregunta de examen y es la que no da lugar a Yo nosotros. tuve en mi vida 2 oportunidades de trabajo que entré a trabajar el 2 de julio. Lo tengo más que claro cómo funciona. 2 de julio. Me quería matar. Bueno, les digo esto, hay un artículo de la Ley de Contrato de Trabajo que está en el título de trabajo de menores y mujeres, que dice que los menores de 18 años que estén trabajando tienen una licencia mínima de 15 días, no son 14. Y esto nos encarajina un poco la cosa, es verdad, pero esto está en la ley. ¿Y por qué? Hay que preguntárselo al legislador, pero está en la ley. Por eso mismo, cuando tenemos un menor trabajando, tenemos que tener en cuenta los 15, no los 14. ¿Alguna duda? Pueden ir a la ley después a buscar el artículo que corresponde. Está en el título de mujeres y varones. El otro tema es que, ¿cómo se liquida? Y esto es otro de los errores muy normales que tenemos nosotros a nivel administrativo. Errores que existen, que no nos damos cuenta, porque no vamos al detalle. Y todas las licencias especiales, hasta la licencia por enfermedad, se liquidan exactamente igual que la ley que marca la ley de contrato de trabajo para la licencia anual reglamentaria, para las vacaciones. Si es mensualizado, y ojo, que en el pago a veces lo damos como muy genérico, y no, tenemos que distinguir qué tipo de trabajador. Si es mensualizado, se divide por 25 el sueldo. Si es jornalizado, ahí establece una serie de condiciones. Y si tiene remuneración variable, que es el apartado C, ahí dice cómo hay que sacar el promedio del valor de la fecha. Y cuando habla de la licencia por enfermedad, ¿tiene derecho a hacer pago? Sí, señor. Artículo 208, 209, 10 y 11 de la Ley de Contrato de Trabajo. Igual que las licencias especiales, la licencia por examen, todo, se hace de la misma forma. Entonces, fíjense, una persona que va a tomar examen, pidió la licencia, pide 2 días, y si gana 30.000 pesos por mes, como ejemplo, le corresponde, muchos dicen se divide por 30, no. La ley de contrato de trabajo dice que tiene que ser exactamente, creo que es el artículo 155 de la ley con respecto a las vacaciones. Por lo tanto, se divide por 25. ¿Qué quiere decir? Que encima de faltar,
está cobrando un poquito más, es un 20% de diferencia. Entonces, ahí es lo que tenemos que nosotros apuntar, y este es el objetivo de la materia nuestra, de ir viendo los pequeños detalles. ¿Por qué? Y acá resumo un poquito mi participación plomo. Primero, ¿cuál es el análisis que tenemos que hacer con respecto a todo lo que son licencias? Primero, si son legales, si se fueron otorgados en forma legal. Yo hice auditoría y me llamó la atención en un sanatorio muy importante, y que vi que todas las personas tenían mayor cantidad de días de vacaciones que la establecía la ley. Entonces me dicen, no, porque es una forma de aumentar el sueldo. Bueno, señores, o le aumentan el sueldo o liquiden bien. Por ejemplo, ¿cómo? Toma decisiones. Póngale los 14 días que corresponde, después le ponen 7 días de licencia con goce de sueldo. Punto, y ya está, pero que hagan las cosas prolijas. Esto es uno de los mensajes que corresponde. Segundo, tiene que tener toda la documentación de respaldo que corresponde, porque el día de mañana hay un litigio, hay una especie de controversia de tipo legal, y los abogados cuando tienen que contestar la carta de documentos nos van a pedir toda la documentación. Y si está bien hecho todo prolijo, vamos a tener el éxito, si no, no. El otro tema que tiene que estar preparado toda la gestión nuestra, estratégicamente para llevar adelante las buenas relaciones laborales de la empresa. Por eso yo hablo mucho de la política, los beneficios al personal, y segundo, la toma de decisiones desde el punto de vista estratégico. Esto es lo clave, y ahí es donde tenemos que apuntar. Por supuesto que tenemos que repasar el derecho laboral. Cuanto mejor tengamos el derecho laboral incorporado como conocimiento, la cosa va a ser mejor. Nada más, perdón. Si hay dudas, preguntas. Muy contundente lo tuyo, Alberto. Bueno, ¿seguimos, Ayelén? Seguimos, Tengo ahí para seguimos, reforzar un poquito, pero más adelante. genial. Seguimos con la licencia de maternidad. La licencia de maternidad es lo que está muy bien desarrollado en la ley, y lo que dice es que queda prohibido para la mujer el trabajo dentro de los 45 días previos a la fecha estipulada del nacimiento del bebé y a los 45 días posteriores. ¿Me escuchan bien? ¿Sí, no? Sí. Este es el periodo que la ley establece de la licencia. La mujer puede optar porque el periodo previo de licencia sea de 30 días. No puede ser menor a esos 30 días. Y los 15 o los menos días sobrantes se le suman al periodo posterior al nacimiento del bebé. Para que esta licencia tenga efecto, la trabajadora tiene que comunicar la circunstancia, obviamente, al empleador, y lo debe de notificar con el certificado médico que avale el embarazo y donde se estipule la fecha de parto de la misma, porque en base a esto es que se calculan los días de licencia que se le van a dar a la mujer. Esos son los principios para poder tener la licencia de maternidad. Bueno, durante la licencia de maternidad la mujer va a seguir gozando del derecho de la estabilidad en el empleo, no puede ser despedida durante la licencia por la maternidad, y va a seguir gozando de los beneficios que tenía durante el ejercicio de su tarea. ¿Esta está bien? ¿Está claro? ¿Cuánto es, Aye, No sé si los tengo. el total de la licencia por maternidad? El total sería de 90 días. Se estipula que son 45 previos y 45 posteriores, pero se pueden arreglar para que los anteriores sean de 30 y el resto quede todo posterior, para el cuidado de la criatura. ¿A ustedes, chicos, les quedó alguna duda de la licencia por maternidad? O de las anteriores, ¿no? Obviamente.
A ver, con respecto al tema de la licencia por maternidad, y un poco llevándolo al plano que comentaba Alberto anteriormente, acá tenemos que tener en cuenta que la licencia por maternidad es un periodo, digamos, que está contemplado dentro de lo que es dentro de lo que es el sistema de asignaciones familiares. Es decir, el Estado, ¿sí?, tiene a su cargo la cobertura del pago de los salarios, ¿sí?, durante esos 90 días que comentaba Ayelen, ¿sí?, que son 90 días. ¿Sí? Normalmente, digamos, esa notificación llega con un periodo de anticipación, digamos, con el certificado de, digamos, de embarazo, que normalmente es emitido que tiene que ser emitido por un servicio médico o por el médico de cabecera de la mujer, ¿sí?, que es acercado a la oficina de personal, y en ese certificado lo que ustedes van a encontrar es una fecha posible de parto. A partir de esa fecha posible de parto, que bueno, obviamente, digamos, cómo evoluciona ese embarazo puede cambiar, se puede adelantar, se puede retrasar un poco. Lo que se busca es, digamos, dentro de lo que es una situación, digamos, normal, tratar de trabajar las dos distintas ecuaciones que puede tener o que puede optar la mujer para, digamos, optar por la licencia, que es lo que nos va a permitir a nosotros, de personal, poder ordenar lo que es, primero, el otorgamiento de la licencia y obviamente la liquidación de sueldo correspondiente. ¿Por qué? Porque durante esos 3 meses la mujer va a recibir una prestación por el Sistema Único de Asignaciones Familiares y la empresa no liquida el sueldo, o sea, la empresa no abona esos 3 meses de sueldo. Entonces, acá la correcta notificación, digamos, en coordinación con el sistema con el SOAF, ¿sí?, que se lleva adelante a través del sistema de simplificación registral, ¿sí?, que es otro de las solapas que, digamos, aparte de las que vieron con relaciones laborales que vieron la clase pasada con Romina, ¿sí?, la mujer puede optar por dos ecuaciones: tomar 30 días antes o 30 días después, ¿sí?, perdón, 45 días antes o 45 días después, digamos, de la fecha posible de parto, o en muchos casos que a veces, sobre todo, digamos, las mujeres más jóvenes, tratan de que, digamos, todo el periodo posparto, digamos, acumular la mayor cantidad posible de días allí, y se puede elegir, digamos, también la ecuación, digamos, de hasta 30 días antes de la fecha de parto y obviamente 60 días posteriores. O sea, la fecha posible de parto es la que nos va a guiar a nosotros dentro de una situación normal y habitual, ¿sí? Digamos, el procedimiento que tenemos que establecer en el momento de la liquidación de las remuneraciones. Puede suceder, digamos, de que ese embarazo, digamos, tenga alguna complicación. Bueno, acá, independientemente, acá no se mueve lo que es la fecha posible de parto, pero bueno, si entramos en un embarazo, digamos, complejo, en la cual la persona tiene que recurrir, digamos, sistemáticamente a licencias, entran dentro de lo que recién estaba marcando Alberto, dentro de lo que es el régimen de la licencia por enfermedad inculpable, es decir, alguna inconveniente que tenga que le impida, digamos, a la persona trabajar, entra por, digamos, no afecta esa fecha, digamos, de posible de parto, sino que se van agregando distintos periodos, se van agregando, digamos, distintos días, cantidades de días, que según la situación amerite, sea un embarazo complejo o simplemente, digamos, algún tema puntual, como se aplica, digamos, por lo que rige el 208 de la Ley de Contrato de Trabajo. Vencido ese plazo de licencia, digamos, lo que sucede es que hay distintas opciones que la mujer puede adoptar en el caso de querer mantener un estatus de, como suele suceder esto, quiere mantener un estado, digamos, de licencia prolongada después de la fecha posible, después, digamos, de la finalización del periodo. Esto, bueno, generalmente hay muchas mujeres que tratan de estar el periodo de adaptación, digamos, sobre todo cuando son primerizas, digamos, se tratan de que el periodo de adaptación, digamos, ese aspecto biológico que tiene, digamos, la maternidad, de poder estar en casa, dedicarle tiempo a la criatura y demás, ¿sí?, pidan, ¿sí?, tomarse lo que nosotros conocemos como el periodo de excedencia, ¿sí? Esa es una situación
bastante habitual, ¿sí? Digamos que les puede ocurrir, ¿sí? Es un periodo de excedencia que se puede otorgar, es sin goce de haberes, obviamente, ¿sí? Y puede, digamos, extenderse hasta 6 meses, digamos, del fin del periodo de licencia. Esto es algo habitual que puede suceder, es una notificación fehaciente, es decir, tiene que mediar una notificación escrita, fehaciente en la medida de las posibilidades, de que la persona, digamos, se va a tomar el periodo de excedencia, y este es uno de los típicos casos que nosotros a veces hacemos jugar con qué tipo de contrato va a tener la persona que reemplace a esta, digamos, a esta madre, digamos, y las dificultades que por ahí reviste cuando hacemos el práctico contrato, digamos, el hecho de que reemplazarlo por un contrato a plazo fijo. Pero bueno, esta es una situación que habitualmente se puede dar, y la otra es que la mujer embarazada no decida seguir trabajando. Porque hay un punto que hay que ser bastante precavidos, ¿sí? Y esto no implica, digamos, una renuncia lisa y llana en el contrato de trabajo, sino que hay una indemnización especial, digamos, contemplada a los efectos de digamos, esa decisión que por parte de la madre de no proseguir, digamos, con el contrato de trabajo. En cualquiera de las otras circunstancias retoman las tareas normalmente. Bueno, y aquí sí empezamos a trabajar o empieza, digamos, a accionar, digamos, cómo es el periodo de lactancia, cómo se incorpora, digamos, dentro de lo que es la jornada normal y habitual, temas que vamos a ver cuando abordemos la jornada de trabajo, pero que, digamos, hacen un poco, digamos, el análisis digamos, de esta situación particular que se da. Pero tengan en cuenta, ¿sí?, que la comunicación es un aspecto fundamental dentro de lo que es la administración de personal, porque, digamos, tenemos que ser prolijos a la hora de generar ese tipo de novedades, y el recibo de sueldo tiene que estar impecable desde el punto de vista de que esos 90 días de licencia estén correctamente, digamos, abonados por el ANSES, y, digamos, figuren correctamente, digamos, en la liquidación de sueldo. Por eso, digamos, es fundamental a los efectos de las decisiones futuras que tome la mujer, como por ahí tomarse el periodo de excedencia a partir del momento en el cual se toma. Perdón, te agrego algo a lo ¿Vale? que ya pienso. Es lo que nosotros consideramos el aspecto estratégico de gestión. Tenemos que adelantarnos al problema, adelantarnos a los posibles desentendimientos en el futuro. Si la ley dice que la trabajadora tiene el derecho de opción de los 45 o 25, de los 30 o 60, tenemos que ver en el momento que tiene que hacer la opción. No me puede esperar al último día de trabajo que comenzaría esa licencia legal para decir, opto. ¿Por qué? Porque vos mismo mencionaste que puede haber situaciones de salud en la embarazada, embarazo de alto riesgo, o complicaciones del posembarazo, procesos infecciosos que están correlacionados, etc. Así que en ese sentido tenemos que anticipar. En el momento que presenta la documentación fehaciente del embarazo para iniciar la licencia, es la nota en la cual la solicita, acompañando el certificado médico. Y ahí mismo me llega a hacer la opción, por dos motivos. Primero, porque yo tengo que prever cómo va a ser cubierta la ausencia de la trabajadora. Segundo, tengo que contratar posiblemente a otra persona por el artículo 99, periodo de reemplazos, personal temporario, y en ese sentido, cuando le haga el contrato, tengo que poner no solo que va a reemplazar a la tarea de la persona que sale de la licencia por maternidad, sino ponerle también fecha. Y por lo tanto, la fecha de esa contratación es parte de la gestión nuestra. Así que ese es el primer motivo. Segundo, para que no me transformen la licencia por enfermedad en licencia por embarazo, cualquiera de la opción, antes o después. Esto es muy importante.
Segundo, que también la ley prevé otras situaciones, como el embarazo, el nacimiento pretérmino. Y ahí los 90 días se completan a posteriores, por más que no sean los 45 ni los 60. Porque puede ser que haya nacido 7 meses antes, perdón, a los 7 meses, y por lo tanto el periodo está. Eso por un lado. Y el otro tema está en que en el contrato que nosotros tenemos que hacer a la persona que va a hacer el reemplazo, tenemos que poner, como dijimos, el nombre, la tarea, las fechas, y poner que cubra las licencias por maternidad, más las eventuales licencias por enfermedad, más vacaciones y o estado de excedencia, supongamos, ¿no? Porque también la tenemos que cubrir si la persona no va a estar ocupando el puesto. O sea, esto es lo que yo quise agregar a lo que dijiste muy bien vos. Otra de las cosas que puede ser, desde el punto de vista administrativo para nosotros, que la ley en ningún momento habla de que esta ausencia de la trabajadora es una licencia. Dice que no está permitido trabajar, tanto para la trabajadora como para el empleador, pero no habla de la palabra licencia. Y que dice que en un momento determinado el periodo de licencia por maternidad, los 90 días, cualquiera de las dos opciones, tiene que ser pagas de acuerdo a lo que establezca el derecho de la seguridad social. Y fíjense que ahí entonces sí es la asignación por maternidad, como dice Enzo. Pero con dos particularidades. Ese monto es periodo no trabajado. Es una asignación. Es concepto no remunerativo. No tiene descuentos cuando se liquida. Lo paga el ANSES, pero nosotros le tenemos que hacer el descuento de lo que corresponde dentro de la liquidación de sueldo, porque no lo va a percibir como salario. Pero también incide en las vacaciones y también incidiría en el SAC, en el aguinaldo, el sueldo no complementario. Es otro de los temas que tenemos que recordar. Enzo, si lo querés después completar desde el punto de vista de liquidación. Esos son los dos aspectos. Ahora, ¿qué pasa cuando termina la licencia por maternidad? Bueno, eso ayer no quería cortarte. Adelante. Ahí volví. Bueno, cuando termina el periodo de la licencia por... Sí. Perdón, dos cositas a que me gustaría sumar a todo lo que viene. Claro. Diciendo que un poco también tiene que ver con lo que veíamos la clase pasada cuando hablamos de cambio de obra social y que en el caso de que el trabajador quiera, que es el trabajador quien tiene que hacer dichos trámites, sea afiliación, sea desregulación de aportes, presentarse en lo que es la superintendencia y demás. Bueno, en el caso de lo que es la maternidad, los 90 días que otorga la ley de contrato de trabajo, tal como lo dijimos hasta ahora, que lo paga ANSES, no el lugar de trabajo para el cual pertenece la trabajadora, ella es la que también tiene que presentar la documentación en ANSES para certificar el hecho. ¿Qué documentación va a presentar? La misma, el certificado en donde consta el embarazo, que ese certificado igual lo vamos a profundizar la clase que viene cuando veamos legajos. Que suele tener los datos de la trabajadora, nombre, apellido, número de afiliada o DNI, fecha última de menstruación, fecha probable de parto y, lo más importante, la firma del médico con la matrícula. Ustedes dirán, pero eso es evidente. Sí, pero hay casos en que les puedo decir que me ha pasado falsos para cubrir licencias por enfermedad.
aunque sea totalmente distinto el certificado por maternidad. Hay gente que no sabe y con tal de justificar un día y que no se lo descuenten, presentan cualquier cosa, chicos, los digo por experiencia. Eso por un lado, y por el otro es algo que ya es evidente, pero acuérdense que la ley de maternidad es totalmente paga por ANSES y demás, pero la excedencia, sean 3 meses o 6, no es con periodo con goce de sueldo. Eso. Y también ¿cómo es? En la notificación donde se informa, como decía Alberto también, donde se informa el periodo de inicio de la licencia por maternidad, la supuesta finalización y demás, ahí también, si la trabajadora hasta ese momento que lo presentó, por ejemplo, no va a tomar excedencia, ahí también se explicita lo que es la fecha de reincorporación. Pero eso tal vez puede cambiar en el medio, pues tal vez decide al final tomarse los 3 meses de excedencia. Eso puede cambiar, pero también este dato tiene que estar incorporado en la notificación. Gracias, Daye. Bueno, y al finalizar la licencia de maternidad, si la mujer decide reincorporarse al trabajo sin contar con esta licencia excedente de 3 o 6 meses sin goce del sueldo, como explicaba Romy, lo que le corresponde a toda trabajadora madre de lactante es de disponer de 2 descansos de media hora durante la jornada del trabajo para amamantar a su hijo. Y hay muchos trabajos que tienen la obligación de habilitar salas maternales o guarderías para los niños que estén en edad y condiciones que lo requieran, para que las trabajadoras puedan seguir realizando su tarea sin dejar de lado su rol de madre, puedan compartir los 2 mundos en el mismo lugar. Eso sería lo que sucede al reincorporar a las trabajadoras luego de haber gozado de la licencia de maternidad. ¿Te agrego algo más? Obvio. Puntualmente, termina la licencia por cualquiera de los motivos y hay 3 caminos, digo yo, desde el punto de vista de nuestro control de gestión, vuelvo a decir. Tenemos que saber gestionar con todos los requisitos que había comentado. Y ahí vemos que, de acuerdo a la ley, los caminos son 3. Algo había dicho Enzo y por eso que quiero completarlo. Primero, termina la licencia y ¿qué hace? Puede seguir trabajando. Primera alternativa. Segunda alternativa, puede pedir el derecho de faltar durante el periodo llamado estado de excedencia entre 3 y 6 meses, que muy bien es sin goce de sueldo, eso no lo paga nadie, como dijo muy bien Romina. Segundo aspecto a tener en cuenta, que después lo voy a completar, pues es un tema que tiene también su correlato adicional. Tercer camino, renuncia, porque se quiere dedicar a la criatura, qué lindo, viste, quiero hacerlo, no tengo quien lo cuide, la abuela no puede, que esto y lo otro. Bueno, muy bien, se dedica a su rol de mamá. Ahí, directamente, ¿qué ocurre? Hacemos repaso del derecho laboral, a ver todos los compañeros que están participando. ¿Qué dice la ley con respecto a esa renuncia? ¿Se la acepto o no se la acepto? Si me ve un abogado me pega. Sí tiene una, o sea, bueno, siempre puede renunciar que quiere, ¿no? Pero en el caso de que es luego de la licencia de maternidad, tiene como una opción de despido por, bueno, no despido, bueno, que quiera renunciar por el motivo de maternidad, entonces es distinta la liquidación que se hace. No recuerdo cómo es, pero es distinta. Bueno, primero entonces aceptás que yo tengo que aceptarla, punto 1, porque yo hice la pregunta bastante jodida, perdón la expresión. Correcto, como dice acá la compañera, la trabajadora puede presentar su renuncia y nosotros la tenemos que liquidar
como dice el artículo de la ley, que dice que tiene que ser liquidada normalmente con los saberes que le corresponde, horas extras, vacaciones no gozadas, etcétera, más una indemnización especial. ¿Qué dice la compañera? Esa indemnización especial que no se acuerda es del 25% de lo que establece que le hubiese correspondido normalmente, que es el artículo 245 de la ley. Fíjense, ahí muy claros los tres caminos. El otro tema es que muchas veces no nos damos cuenta y no queremos pagar la indemnización. No quiero complicar la cosa porque en realidad a nosotros a nivel de consultoría y de tareas concretas, ¿qué pasa si falleció la mujer? Perfecto, o fallece la criatura. Bueno, es otro tema que es para seguir tocando otro día. Y el otro tema que también tiene que ser tenido en cuenta es que puede pedir la licencia, el estado de excedencia, en vez de 3 meses, que dice lo mínimo, 2 meses. Sí, puede hacerlo. Legalmente me dice que es entre 3 o 6. Le puedo decir que no. Pero también, entonces, no es estado de excedencia, sino sería una licencia especial sin goce de sueldo. Esto está. El otro tema que está vinculado con el nacimiento de una criatura después de la maternidad es cuando la criatura nace con el síndrome de Down. Hay una ley especial que es la 24716 que dice que la mujer trabajadora que ha tenido en su parto una criatura con síndrome de Down tiene el derecho a tener una licencia especial de 6 meses como asignación especial, paga, pero lo paga el ANSES. Esto complementa lo que me estaba diciendo Romina, viste que lo paga todo el ANSES. En este caso, no el estado de excedencia, sino que se transforma en otra cosa distinta, que es la licencia especial por nacimiento de una criatura con síndrome de Down. Ley 24716. Y complementamos un poco todos los temas. Ahora las preguntas para darle redondeo del tema. Están todos en línea. Che, Ignacio, está el cartelito nada más, Agustín. Aparece Damaris, nada más. ¿Estoy hablando bien, Damaris? Sí, 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 está bien. Ahora, cuando mandemos el cuestionario en el campus, seguramente van a salir muchas preguntas. Bueno. Muy bien. Mencionamos por ahí licencias por enfermedad, artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo. Digamos, si Tengo bien una nosotros... consulta Sí, por ahí Damaris. antes de seguir, de la que es el descanso de lactancia. ¿Hasta qué tiempo es o cómo es eso? Sí, No, el tiempo, cuidado que es un tema que fue regulado en muchos convenios colectivos de trabajo, el tiempo. Por eso que hay que ver el tema. Se habla del primer año de vida en general. Lo mismo lo que es las salas maternales, que ahí las salas maternales, Agustín, estamos escuchándote. Sí, te escuchamos, Agustín. Escuchamos la tele. Ah, bueno. Los periodos son diarios, que se puede juntar antes o después. Pero vuelvo a decir, con respecto a la sala maternal, que también se mencionó,
Eso es hasta los 2 años. Y depende, dice la ley, de acuerdo a la reglamentación. Y la reglamentación estaba dada por la cantidad de personal femenino que tenía. Ahora, ¿qué pasa? Que en la parte práctica, en la jurisprudencia también tenía el derecho de recibir ese beneficio el varón que trabajaba y que se quedó a cargo de la criatura. Entonces pensemos de que ahí está, y lo que yo decía al principio, la estrategia, la política, las tomas de decisiones nuestras, siempre a favor del trabajador y de esa política que tienen como centro a la dignidad de la persona que está trabajando. Por eso mismo que a veces tenemos cierta flexibilidad en tomar las decisiones a favor, no en contra, porque entonces sí que sería ilegal. Sí, un aspecto por ahí también como para reforzar el tema, si bien esto no tiene que ver con la lactancia, tiene que ver más con el régimen obligatorio, digamos, de tener gastos de guardería, de reintegro de gastos de guardería, o mismo tener incorporar una guardería en aquellas empresas que tengan más de 100 empleados, es algo que es una reglamentación que está hoy por hoy digamos, en etapa de implementación. Digamos, si bien esto era, digamos, estaba consagrado en algunos convenios colectivos, realmente involucraban actividades en las cuales las mujeres por ahí eran muy habitual. Yo recuerdo particularmente en el caso de Terrabusi, que ya no se llama más Terra, ya no sé cómo se llama, era una empresa que habitualmente contrataba a muchas mujeres, y tener una guardería era un beneficio que, digamos, en ese tipo de actividad se fue arraigando, digamos, como, no solamente como un uso de costumbre, o sea, empezó siendo un uso y costumbre y se terminó arraigando dentro de lo que son los acuerdos colectivos. Hoy por hoy hay una reglamentación especial que está, digamos, entrando en vigencia, ha tenido, digamos, algunas idas y vueltas, ¿sí? Es el decreto 144 del 2022, que se puso en vigencia hace muy poquito, ¿sí? Regula, digamos, aquellos aspectos que tienen que ver con la parte de guardería, digamos, con el abordaje del tema de las guarderías de la ley del contrato de trabajo en el artículo 179. ¿Sí? Acá hay varios aspectos, digamos. Una cosa es la reglamentación, otra cosa es cómo vos lo llevas adelante a la práctica, y por eso viene a colación un poco el ejemplo. Un uso y costumbre, digamos, o sea, esto no se trata de tener una organización, digamos, no es que se regule estrictamente, digamos, por lo que marca, digamos, la norma, sino también, digamos, por las necesidades que tenga, digamos, de dar contención a su personal y solucionar temas que por ahí son, digamos, una habitualidad dentro de la actividad. Entonces, no quiero profundizar en este tema porque ya nos estamos saliendo del tema de las licencias, pero sí es muy importante reforzar este aspecto de decir, si tenés un tema, digamos, una población, una organización en la cual tenés una población de trabajadoras, es importante, digamos, esta norma que marca, digamos, lo básico, digamos, poder ampliarla, digamos, lo cual te va a facilitar en alguna medida, digamos, por la coordinación, digamos, y la ejecución de las actividades normales y habituales. Entonces, no quedarnos con lo que dice la norma, que es lo que marca la base, sino, digamos, tomar el timing de la cotidianidad de la organización, y a partir de ahí ejecutar todas aquellas medidas que sean concernientes a generar un beneficio para las personas, ¿no? Ahora bien, yo quiero agregarte algo. Primero, no confundir lo que es el derecho de darle las horas de lactancia con lo que es la sala maternal. Son dos cosas distintas, están reguladas en forma distinta y tienen objetivos distintos. Con respecto a la parte de lactancia, la compañera o el compañero, creo que fue Agustín, preguntó el tiempo. Correcto, la ley habla de 1 año, pero también dice si la trabajadora tiene que continuar dándole, amamantando la criatura, le corresponde
un periodo mayor, que no está establecido. O sea, habla de 1 año y habla si hay necesidad de continuar con la amamantarlo. Segundo aspecto, si es para que le dé la madre amamantarla, tengan mucho cuidado que tiene que tener un certificado médico y actualizarlo periódicamente. ¿Por qué? Yo tuve un caso concreto y era una trabajadora de un sanatorio que le pidió a la médica el certificado que estaba en periodo de amamantar a la criatura, bla, bla, con todo el número de documentos, y después comprobando de que en realidad la criatura fue a Córdoba y la tenía el cuidado de la abuela. Y entonces creo que en forma telefónica no lo podía hacer y directamente ahí no le corresponde ese derecho. Lo agrego porque son casos concretos que tenemos que percibir. Y ella sí quería tener las 2 medias horas antes o después. El otro tema, ya que se mencionó, y si esto es licencias, para centrarnos, aprovechamos también para hablar de lo que vos dijiste, el decreto, y que reglamenta un poco el tema de las guarderías o salas maternales. Yo tengo que tener en cuenta 2 cosas. En algunos convenios dice que cuando no está el número suficiente que establezca la ley, muchos años no fue reglamentada, por lo tanto no podíamos establecer cuál era ese número mínimo, si eran 10 personas, 150 o lo que sea. Y entonces sí tenía que darle un subsidio complementario. Entonces tenemos que ver cuáles son las funciones propias del área de personal en la cual nosotros conducimos las personas que están trabajando dentro de la organización. Y ahí es una de las funciones que les corresponde a nosotros, que es beneficios y servicios para el personal. ¿Cuál es la distinción entre un beneficio y un servicio? En este caso, vinculado, porque puede ser un beneficio, un servicio de pagarle un adicional por uso del vehículo, puede darle un adicional por comida, si yo tengo la cocina dentro y el comedor dentro de la organización no es lo mismo que si lo mando al restaurante, etc. Y acá tengo que tener en cuenta, si es un servicio lo tengo que brindar yo. ¿Cuál es la diferencia? Que yo tengo que saber la cantidad de personas, qué sentido tiene darle ese beneficio al margen de lo que establece la ley, que lo tengo que cumplir, que me dice que tengo que darle la sala o un subsidio, quiere decir que yo le puedo contratar la guardería de la esquina y que deje la criatura ahí y que después lo pase a retirar. O le doy un monto fijo todos los meses y le puede pagar a la señora que cuida en casa, a la abuela, a quien sea. Desde el punto de vista legal, 2 aspectos distintos que tengo que tener en cuenta. En un caso puede ser remunerativo, adicional del salario, y en otro caso es no remunerativo. Si yo brindo como servicio, tengo que saber cuál es la política. Si yo tengo que montar un espacio con la guardería, tengo que tener personal idóneo, las NERS, enfermeras, personal de limpieza, insumos, cunitas, etcétera, etcétera. Y hay un costo. Entonces tengo que ver si a mí me interesa un aspecto A o el B. Y esto forma parte de la política nuestra. ¿Cuáles las ventajas y desventajas de este tipo de toma de decisiones? Primero, que sabemos que si la criatura y la madre la tiene que cuidar y la trae a la guardería del establecimiento cuando tenemos espacio, baja el ausentismo que corresponde por ese motivo. Y el otro tema es que está vinculado con la producción, baja costos, etc. Entonces, este es un tema que hay que desarrollarlo mucho más, pero al margen de la licencia, ENSO, en realidad no es tema de hoy, pero esto es una de las funciones propias que le corresponde a nuestra
profesión. Agrego dos detallecitos más. Con respecto a lo que es cuando la mujer se reincorpora al trabajo, sea que se haya tomado excedencia de 3 o 6 meses y se reincorpora, que tiene estas pausas para amamantar a su hijo, en la mayoría de los casos lo que se suele hacer es la jornada de trabajo, como sabemos, si la persona trabaja full time son 8 horas y aproximadamente hasta el año de la criatura, digamos, es cuando tiene el goce de estas pausas para amamantar a la criatura misma. En muchos casos, en la mayoría, lo que suelen hacer las mujeres, que es, en vez de tomarse esas pausas, trabajan, por ejemplo, las juntan y en vez de trabajar las 8 horas, trabajan 6 horas y salen antes. Eso es lo que suelen hacer muchos lugares de trabajo. Y por otro lado, hay algo que está en pleno debate, que si ustedes hoy van a la ley de contrato de trabajo, la ley por paternidad no existe, no existe. Y hoy por hoy, lo habrán escuchado, que está debatiéndose, digamos, no hay nada derogado, no hay nada aprobado, y hasta el día de hoy, al no estar eso, muchas empresas lo que hacen es, a modo de beneficio, a modo de política interna, se le otorga al trabajador determinados días, que eso es a determinación de cada lugar de trabajo, y esto tiene que estar dentro de lo que es explicitado, dentro de lo que es la normativa o los procedimientos internos de la empresa o del lugar de trabajo. Romina, te hago una aclaración y te agrego lo que vos dijiste muy bien. Primero, con respecto a lo que es las horas de lactancia, primero, lo que te dice la ley, eso es letra firme, es que son 2 media horas que la puedes juntar antes o después. Si es una persona que trabaja 8 horas, tiene 1 hora menos. En realidad, no se deben de juntar. Y cuidado que si lo hacemos ahí, no es legal, por más que lo hagan. También muchas empresas te pagan en negro, no te pagan las horas extras, bueno, pero no es legal. En este caso, hago la aclaración para que quede bien claro. Lo que sí, vos le podés dar 1 hora más o menos de trabajo, pero eso es graciable, no es legal ni está vinculado con este instituto del derecho. El otro tema, como mencionás vos, la licencia por maternidad, muy bien comentado, no está en la ley, porque no figura en ningún lado. Es la licencia por nacimiento de hijo, que en realidad el legislador se quedó corto, bastante corto de codito, ¿no? Porque le da 2 días para estar con el hijo y acá se está dando la necesidad de un periodo mayor. Entonces los convenios te dicen que esa licencia en vez de ser de 2 días es de 7 o X cantidad de días. En Europa sí se le llama licencia por paternidad, en España y en otros lugares. Justamente cuando yo estuve en España estuvimos en un seminario donde tocaba todos los derechos sociales y estaban hablando que, bueno, ella todavía estaba discutiendo si el derecho por de maternidad le podía alcanzar al varón también. O el de matrimonio, porque después de todo en la jurisprudencia argentina, el despido por matrimonio le corresponde a la mujer como al varón, etcétera, etcétera. O sea, la jurisprudencia en nuestro país ha ajustado bastante lo que es el derecho laboral. Y muchos convenios lo están haciendo. En algunas provincias y en la administración pública, vos lo mencionaste, está en el decreto de la, ¿cómo se llama? Bueno, el régimen especial de la función pública habla de las licencias especiales que tiene el trabajador por ese motivo.
pero tampoco menciona la palabra paternidad. Porque vos no sabés si la criatura es de ese padre o de otro. Este es un tema legal que un abogado también quiso explicarlo. Y yo me mataba de la risa. Bueno, y complemento del aporte tuyo. Tenemos una consulta que está acá en el chat, bastante interesante para aclarar. Karen está preguntando, tiene una duda. ¿Las licencias actúan de la misma manera en cualquier tipo de contrato de trabajo o son el de jornada completa? Se está refiriendo obviamente a la jornada completa al tiempo indeterminado, lo aclaro. Bueno, es para, normalmente jornada completa. Si te da una licencia especial, aquel que tiene media jornada, trabaja 4 horas por día, y bueno, corresponde los días que tiene que trabajar 4 horas por día. Eso por un lado. Lo que yo agregaría, más explicación, porque creía que lo iban a preguntar, es qué pasa con las licencias en el periodo de prueba, en los 3 meses del ingreso que tiene el trabajador a la empresa en periodo de prueba. Entonces ahí hay que tener en cuenta, ¿le corresponde la licencia? Sí, pero cuando termina el periodo de prueba sí se desvincula. No tiene preaviso, no tiene indemnización, pero sí hay que tener en cuenta la licencia que le corresponde. Y ahí se liquida. Segundo tema, puede ser también que la persona tenga un accidente de trabajo al primer mes, por ejemplo, a los 30 días. ¿Qué pasa? El periodo de prueba no se rompe, se sigue hasta los 3 meses y la RT le tiene que cubrir todo, pero tiene que seguir cobrando los 3 meses. Esto es la aclaración que podíamos hacer. Y las licencias son todas las que corresponden. Segundo, si en ese periodo la persona que ingresa en periodo de prueba pide una licencia por examen, le corresponde. No hay ningún problema. Igual yo creo que el compañero que hizo la pregunta se le aclaró. Yo creo que hace la pregunta precisamente, imagino, corregime Karen, probablemente no puedas hablar, pero si no escribí el chat, yo lo estoy viendo, probablemente una licencia por maternidad en un plazo fijo. Me imagino que por ahí esa será una de las grandes preguntas. Bueno, como bien dice Alberto, digamos, la licencia es la licencia, digamos, independientemente, digamos, ahí parece que está el mensaje. Perdón, No, sí, claro, pero, por ejemplo, el temporal dice, bueno, sí, precisamente la licencia es la licencia, o sea, le corresponde, digamos, independientemente del contrato de trabajo que tenga. ¿Sí? Es la discusión, depende del tipo de licencia, la discusión, ¿sí? que estaba planteando recién Alberto. Entonces, vos haces un contrato, no sé, por tiempo indeterminado, permanente, discontinuo, una agencia de servicios eventuales, una persona empezó a trabajar y, no sé, supongamos que pasó el periodo de prueba y la mujer queda embarazada y sí, le corresponde la licencia. Eso no hay ninguna duda. Después, la problemática que se desata a través de eso, cómo la reemplazás, cómo interactúa, no sé, si fuese un plazo fijo, cómo la reemplazás, o como si fuese una empresa de servicios eventuales, la reemplazás, es la dinámica que se desprende de esa gestión que nosotros tenemos que llevar, digamos, en la cotidianidad, ¿no? O sea, evidentemente, despierta un procedimiento en el cual nosotros tenemos que atender la contingencia, digamos, de que va a generar, no sé, en el caso, no hablemos de maternidad, pero hablemos, qué sé yo, de una licencia prolongada, digamos, con cómo se va a cubrir, ¿no? No, también se puede ver el caso que dijiste vos, pero acá es para trabajar durante 2 horas más, así que yo Sí, diría totalmente. no. ¿Qué pasa si la persona que entra para reemplazar a la trabajadora con licencia por maternidad entra, contrato artículo 99, temporario, eventual, pero
a los 60 días le trae el certificado de embarazo. Bueno, quiere decir que no hubo un buen acaba de aclarar en el chat. de ingreso. Era esa la Bueno, pregunta. Ahí te digo porque tuve dos casos muy parecidos, no iguales, pero parecidos. Y uno dice, bueno, yo la tengo hasta que termine de trabajar. Cuando tenga la licencia termina, pero termina el contrato por artículo 99, que cuando se reincorpora la persona que tenía licencia por maternidad, esta persona se va y no la tengo que preavisar ni indemnizar. Eso fue una buena respuesta y es correcta. Hay que ver cómo la manejas estratégicamente, que no es fácil, porque después te empieza a faltar. Es lo mismo que si se accidenta esa persona y el accidente de trabajo de una persona por contrato eventual es exactamente igual el enfoque, las prestaciones y el derecho que tiene una que está por tiempo indeterminado. Karen, creo que respondimos categóricamente tu pregunta. Pero a mí me interesa que hagan más participación de todos, porque yo veo que están más sordos, ciegos y mudos que... ¿Cuál es la opinión de todos? Esto son situaciones, lo que estaba preguntando Karen recién, son situaciones muy delicadas. O sea, si nos ponemos a poner ejemplos con Alberto, con las chicas, que los que hemos pasado, digamos, por el área, no nos cansamos de darle ejemplos, ¿sí? Y de todo tipo, ¿sí? Yo he tenido gente que empezó a trabajar y en 10 días ya tenía una licencia psiquiátrica. Y no estamos hablando de un embarazo. Quizás el tema de los embarazos son, por ahí, muchas veces los plantean como un tema más tabú y sin embargo son los casos que por ahí más expeditivos somos. Ahora, una licencia psiquiátrica de un contrato de una persona que fue contratada a un plazo fijo es un tema. ¿Cómo lo abordás? Un accidente de trabajo, como bien decía Alberto, son situaciones que se van a dar muy a menudo. Una persona que recién empieza a trabajar y tiene un accidente de trabajo que lo deja fuera de juego durante 3, 4 meses. Y cuando se reincorpora pasa el periodo de prueba. O cuando se reincorpora ya terminó la asignación para la cual fue contratado. O sea, son todas situaciones que se dan en la cotidianeidad y que ustedes, digamos, tienen que estar preparados y tienen que estar muy bien focalizados, digamos, con respecto a dónde se posiciona la norma y, en función de eso, algo que siempre hablamos en la materia, digamos, cómo nosotros interpretamos la norma y cómo lo trasladamos eso dentro de lo que es la política de la organización. Así que bueno, nosotros vamos a estar subiendo al campus un cuestionario. Acá hay otra duda más. Tengo otra duda. Es Karen. Está preguntona Karen. Si, por ejemplo, el empleado pide salir en horas de trabajo porque tiene médico y hay algo que regule la cantidad de tiempo, etcétera, no hay nada. O sea, normalmente lo que decimos generalmente, el médico vamos fuera de horario laboral. A ver, la atención médica, obviamente hay situaciones en las que, digamos, la persona obviamente puede pedir, qué sé yo, salir 1 hora, 2 horas. Está dentro de la política, digamos, de la empresa, cómo lo organice. Dentro de la ley de contrato de trabajo no vas a encontrar, digamos, una norma que te, digamos, regule, ¿sí?, ese permiso, salvo que la persona se enferme en el lugar de trabajo y, bueno, se tenga que retirar, ¿sí? Pero ahí ya estamos hablando de licencia por enfermedad. No estamos hablando de un permiso para ir a sacarme una radiografía o para ir al dentista. Puede ser, no tengo presente algún convenio colectivo ahora puntual que lo pueda contemplar, puede ser que haya, digamos, algún convenio colectivo que lo pueda llegar a contemplar. Lo que sí hay es servicio médico dentro de muchas empresas tienen servicio médico propio y en el caso de que alguna persona se sienta mal y demás puede ser atendida dentro del mismo servicio médico. Pero estamos hablando, ¿sí?, ya de lo que potencialmente podría ser una licencia por enfermedad, no de un permiso puntual que es potestad del empleador otorgarlo para que una persona se pueda ir a hacer un estudio médico.
Bueno, ese es un tema interesante para abordarlo cuando tengamos el tema de ausentismo, asistencia, control de la asistencia y las distintas variables que tenemos que tener en cuenta. Sí. Si le mando médico o no le mando médico, si le pido el certificado o no, porque incluso hay varios modelos. Yo tengo en práctica un modelo en el cual yo no le voy a pedir nunca el certificado médico. Y en este caso que piso la pregunta, se da... Yo también soy de esa escuela, Alberto. Por eso, en ese momento, si la persona me pide para salir, prefiero, especialmente para odontología, tengo que ir al dentista, y sé que por ahí los turnos no son iguales. Y si no, me falta, y me trae el certificado que estuvo en el odontólogo. Y entonces, ¿dónde está el beneficio, el sentido? Primero, brindar el derecho que tiene el trabajador. Segundo, la flexibilidad de tomar decisiones de nosotros. No flexibilizar la política y los derechos del trabajador. Flexibilizar la postura nuestra como política de conducción. El estilo de conducción. Si yo tengo un estilo de conducción participativo, que trabajo con todas las personas que están y los escucho, y le doy lugar a que ellos también opinen y trabajamos en forma compartida, no es lo mismo que yo tenga un estilo autoritario en el cual le digo, mira, si te gusta bien, si no te va, acá el jefe soy yo. Directamente no hay diálogo, no hay participación, y ese estilo va a tener un mayor índice de ausentismo brindado por esa no flexibilidad que estoy mencionando. Y sin embargo, el otro modelo, que es el participativo, ¿se acuerdan ustedes de MacGregor X, MacGregor Y, por ejemplo, cuando vieron la materia de Tico? Bueno, ahí está tocado el tema, lo mismo que el Iker, otro pensador, que también tenía un pensamiento muy similar. Así que en ese sentido depende cómo nosotros conducimos la empresa. Yo recuerdo con respecto al tema de control de asistencia, en una época que no era la de ahora, hace 30 años atrás, el director de recursos humanos de Coca-Cola Sport Corporation, Deveril, ya el pobre, no mandaba médico nunca. Pero la gente estaba aterrorizada porque no le decían nada, pero después de un tiempo le decían, mire, usted faltó tantos días, no le decían a la empresa, acá pase por la caja y tiene la liquidación final. Y el telegrama, obviamente, en la casa. Y son políticas distintas. Y yo no coincido con eso. Así que en ese sentido tenemos que ver cómo nos formamos nosotros y cómo nos adaptamos a la misma organización. Si yo aguanto como es el dueño de la empresa, si es un autoritario, bueno, me quedan dos caminos. O hacer y aguantar, porque no voy a poder ejercer profesionalmente como nosotros queremos la gestión. Y si no, irme a otro lado. Ese es un poco parte de la realidad. De Karen, de vuelta, a ver qué opina ahí. Enzo. Perdón, estaba muteado. Acá Karen nos comenta que trabajó en el ámbito público y te daban 7 días personales al año. En el privado no estoy segura si te lo dan, si eso sería licencia, caso sería un incentivo de la empresa. Bueno, ¿Privado sí. o público? No, en el ámbito público le daban 7 días personales en el año, esto seguramente debería estar en el reglamento. En el privado dice que no está segura si te lo dan, o sea, no está segura si eso en el ámbito privado te lo dan. Volvemos un poco Es voluntario, es voluntario. ¿Perdón? Es voluntario. Es voluntario, es recién lo que está explicando ahora. Forma parte de la política de la empresa, si lo decide dar o no. En algunos casos somos de escuelas por ahí más participativas,
En otros casos son de escuelas más raudas o por ahí más autoritarias y, bueno, nada, vamos a ampliar un poquito más, porque somos más de la escuela participativa. Eso no quiere decir, ¿sí?, que ampliemos los derechos, ¿sí? O sea, lo que estamos haciendo es siendo más flexibles para que una norma que en realidad te impone una rigidez no te termine poniendo un problema, ¿sí? Esto es lo mismo que decir, no sé, en el caso de una persona que está enferma, le mando médico, ¿sí? Y el médico seguramente le dé 72 horas, y seguramente le pide un certificado y un montón de cosas más, lo cual a lo mejor, digamos, vos a lo mejor un día te sentís mal y no podés ir a trabajar, preferible que no me traigas ningún certificado, nada por el estilo, el día te lo doy igual, y no te estoy disparando un procedimiento que va a terminar, digamos, siendo más burocrático y generando incluso más contingencia para la empresa y complicaciones para el empleado. Pero bueno, esos son, digamos, cada uno tiene su particularidad. Así que bueno, Y antes de que, sí, antes de que puedas explicar lo de la licencia por la enfermedad del culpable, otra licencia especial que me quedó por nombrar es la licencia por mudanza, que bueno, se le da al trabajador, son 48 horas de corrido, o sea, 2 días de corrido, o pueden llegar a ser 3, y algunas empresas pueden fijarle más o menos días, dependiendo, como están nombrando los otros profesores, las políticas que tengan ellos dentro de su gestión. Esto debe ser notificado fehacientemente al empleador y se debe hacer también en los registros del legajo del trabajador el cambio de domicilio con la nueva mudanza que se llevó a cabo, para también poder tener la información actualizada, ¿no? Obviamente. Ahora Muy sí bien, ya te dejo eso. qué exquisita, pero ahí agregás otras cosas que ahí nos Bueno, quedamos. había que unir todos los temas, era un poquito. Pero correcto, pero por eso mismo mencionaste que yo lo dejaba pasar, pero fíjate que es muy importante, porque existe también la licencia especial por otras leyes que no están en la ley de contrato de trabajo, como es dador de sangre. Y dador de sangre está en la ley de transfusiones, de dadores de sangre, etcétera, etcétera. Y ahí sí te dice cómo es. Y hay 2 tipos de una transfusión de sangre o el dador de sangre. E incluso tiene entre un día, 2 o 3. ¿Cómo tenés que conocer ese marco legal para después otorgárselo? Por supuesto es una exquisitez, ¿eh? Por lo pronto lo valoro. Pero el otro tema también hay que otras leyes que hablan de la licencia deportiva. La persona que está haciendo deportes y está en un concurso a nivel nacional o internacional puede pedir la licencia y se le puede otorgar. Obligatoriamente se la tenemos que otorgar. Así que no tomen ni a Messi ni a ningún jugador de fútbol porque directamente tienen que darle la licencia correspondiente. Toco el tema porque pueden recurrir a Infoleg como son las licencias deportivas. Hasta los árbitros tienen esa licencia. Acá estoy viendo que están hablando en el chat. A ver. Acá, Karen, ¿cuántas hay? Hay muchas licencias, puede haber un montón. Y lo de Damaris de la mudanza son 2 días. Puede ser el día anterior y el mismo día de la mudanza, o puede ser el día de la mudanza, el día posterior. Pero eso se lo organiza el trabajador. Ayelén, pero eso en los convenios colectivos de trabajo. En los convenios, sí. Claro, en los convenios. No en la ley de contrato. Bueno, no sé si los compañeros tienen alguna duda, alguna pregunta. No, bueno, podemos seguir usando el chat del campus. No está siendo muy habitual, por lo que estoy viendo, pero bueno, a ver, ¿cómo sigue esta clase? Voy a dejar de grabar porque ya estamos más o menos en horario.